Al no hacer leyes o políticas públicas para la prevención y más bien para la reacción, estamos cayendo en una grave practice en el derecho, porque muchos le atañen estas malas prácticas de la justicia al Poder Judicial, pero no, está inmiscuido totalmente el Poder Ejecutivo, totalmente el Poder Legislativo. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Y pues sí, Clara, los que no dan resultados es el Poder Judicial. Claro, es pero la es última, un contexto. La última cadena del eslabón, ¿no? Correcto. Y es que es todo un sistema. No podemos hablar de una problemática como el acoso, o como lo sería la pobreza en determinado momento, o como lo es el mismo tema de equidad, ¿no? Si no hablamos de un sistema, de todo un sistema que arropa las condiciones para que se den estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema educativo, el acoso o lo que sería el bullying, llamado ahora bullying, ¿no? Se ve multidimensional y multifactorialmente. Claro. Pero aún así las políticas no han alcanzado a hacer conciencia en los niños y en los padres de familia para poder resolver esto. Y creo que se desprende o resulta, ¿no? En situaciones como las que platicábamos de Neto. Ahora, en los últimos 4 años, y les digo 4 años porque estoy muy en el entendido de que la última política pública en cuestión de seguridad pública dirigida a universitarios fue la que impulsamos nosotros en el 2018. Del 2019 al 2023, no ha habido política pública alguna bien dirigida hacia los universitarios en tema de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente no hay un esfuerzo, no hay una continuidad, lo mismo que decíamos, ¿no? Hubo una mega marcha en el 2019, 150,000 estudiantes salieron a las calles en todo el estado, no solo en la capital, que sí fue la mayor parte, ¿no? Pero también en Tehuacán, en San Martín, hubo muchas marchas en todo el estado, por el tema de los chicos que mataron en el carnaval de Huejotzingo. Derivado de eso, se dio la marcha. ¿Qué hubo después? Según Barbosa iba a poner una fiscalía especializada de derechos universitarios, que se quedó en buenas intenciones, destinaron el presupuesto, pero realmente no hubo un seguimiento eficiente para que existiera esta fiscalía. ¿Y por qué no retomar el tema? Sería muy bueno retomar el tema, pero creo que también, digo, y ustedes lo han de saber, empujar desde la sociedad civil es difícil. Te vas en contracorriente. Muchas veces es el seguimiento, muchas veces es poner de tu bolsa para impulsar ciertas actividades, ciertos esfuerzos. Y realmente a veces no da la vida para poder seguir en esta lucha, ¿no? Que se necesita que realmente haya una continuidad y no solo queden en un discurso de buenas intenciones porque hubo una mega marcha. Que además está latente, porque estas marchas, tanto la de los jóvenes como las de las mujeres, se han descalificado sistemáticamente en los gobiernos actuales. Claro. Diciendo que son impulsadas también por grupos de derecha. De repente se presentan en ese tipo de lugares, a lo mejor grupos de choque o gente ajena a la marcha, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Alexis comentaba lo de la marcha de los jóvenes universitarios después del asesinato de estudiantes de la UAP, que eran de medicina. Uh-huh. Y ahí se vio la unión de todas las universidades, de todos los jóvenes. Ahí no importaba la condición social, la universidad, el estudio que estuvieran llevando a cabo. Yo creo que ese tipo de movilizaciones hacen falta, porque en ese momento no se vio empañado por nadie. O sea, nadie salió a decir lo contrario de lo que se estaba buscando. Claro, de repente pues llega la pandemia, se detiene todo y bueno, ahí se pueden ver ciertas circunstancias. Antiguamente había asociaciones, sociedades de alumnos, ¿no? Claro. Entonces los presidentes, bueno, yo propondría de esta mesa que los presidentes de las asociaciones o sociedades de estudiantes de todas las universidades se unieran y pues escribieran, redactaran algún documento que sirviera como base para una iniciativa de ley que previniera y sancionara
los acosos, Pero hay las que reconstruir agresiones. también en las familias, ¿no? Porque Claro, si el pero acoso pues- lo están viendo... Sí, no sé, pero es que es muy yo, bueno, muy tardío. yo soy muy desesperada. Viene ya para- Se están golpeando a los muchachos en la universidad, no sabes ni por qué motivo, entonces no se vale que 8 o 5 o más ataquen a un solo jovencito con palos, con piedras, con bats. ¿Qué es eso? Ya están fuera de lugar. Yo creo que Se amerita una muy buena sanción, Sí. un escarmiento. totalmente, Un totalmente. escarmiento. Y realmente creo que tiene que ir en dos sentidos. Digo, desde el derecho te enseñan que tú tienes que regular el comportamiento social. Pero la política pública, ciencias políticas, la administración pública, te habla de también el prevenir. Entonces tiene que ir en dos sentidos. Uno el de la prevención y otro el tema que está pasando actualmente. Por supuesto. Y es que el asunto es, y lo has dicho muy claro y lo hemos expuesto aquí todos de alguna manera, ¿no? Y esa es la multifactorialidad del problema. Es decir, tiene muchos factores y tiene muchos también posibles orígenes, ¿no? Que Sí. confluyen entre sí, que se concatenan para los resultados que estamos viendo, que no son los más favorables. Lo que tú dices es muy importante, la política pública. ¿Qué ocurre con la política pública de prevención? ¿Qué ocurre con los programas sociales? ¿Qué ocurre con la educación, Claro. con la salud, con la prevención desde la seguridad pública también? Y cómo estos pueden coadyuvar a evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno está comprometido tanto a proveer a la sociedad de ese ordenamiento preventivo como de ese ordenamiento ya de justicia al final, ¿no? Cuando ya las cosas se salieron de un contexto, pero no serían las más, sino las menos. ¿Qué pasa con la política pública? La política pública no está planeada en México realmente. Nosotros se habla de una planeación en algún momento de los gobiernos de largo alcance, ¿no? Aquella planeación que se soñaba a 30 años, ¿no? 15 años, era corto, y en realidad nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque gobierno tras gobierno impulsaban proyectos nuevos, proyectos de gobierno nuevos, políticas nuevas, programas nuevos, Y no llegamos a ningún y parte. entonces no llegábamos a ningún lado, ¿no? No había esa continuidad de la que estás platicando, de la que estás hablando, ¿no? ¿Qué se requiere desde gobierno? Pues sí, políticas que efectivamente sean continuas y sean de largo alcance. Porque si no existe un proyecto o una visión de gobierno de largo alcance, pues no tenemos un rumbo realmente al cual seguir. Ahora, justamente sumando a lo que dices ahorita, me gustaría también compartirles el contexto de lo que pasa en el sector privado. El sector empresarial, referido en Coparmex, ¿qué es lo que hace? Ve los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y los equipara para sus empresas para que realmente lleven de un objetivo mayor, supra, digámoslo así, a un gobierno que no están ellos de acuerdo actualmente, un gobierno mexicano, y de ahí poder ellos transmitir ese tipo de objetivos desde sus empresas. Cuestión que tampoco debe de ser, porque va a terminar chocando con ciertas políticas públicas del régimen actual. Entonces, hace más grande la separación social. Hace más grande, y ya no en términos públicos, sino a la sociedad se sigue fraccionando. ¿Por qué? Porque ellos desde el sector privado enfatizan ciertos cambios sociales que van muy dirigidos a su mentalidad, y pues vemos que también y gran parte del electorado mexicano no piensa como ellos. Entonces hay cada vez más polarización en la sociedad. Entonces digo, creo que es un tema que deja vislumbrar también un poco la falta de poder gobernar colaborativamente, ¿no? Este gobierno abierto que se llamaba antes, que era entre gobierno, sociedad civil, empresarios y la sociedad de a pie, ¿no? Eso falta retomar. Algo que le dé cohesión, ¿no? A todo esto. Es correcto. Y tienes mucha razón en lo que dices, porque además los objetivos del milenio, que están vistos desde un entorno totalmente global, se tienen que adecuar a cada país. Y en cada país la misma ONU
pide la colaboración tanto del sector público como del sector privado para impulsarse mutuamente, pero no se está llevando a cabo en países latinoamericanos, por ejemplo, no se está llevando a cabo y en la mayoría de los países, ¿no? Sí. Pues sí, realmente hace falta seguir ciertas políticas públicas internacionales de los países que lo están haciendo bien, ¿no? Pero muchas veces estas políticas suelen ser poco populares para la sociedad. Entonces, ¿qué vemos? Caemos en un tema de programas sociales que son muy asistencialistas y que, bueno, ya nos meteríamos un poco a temas de electorales, ¿no? Para mucho. Pero sí, es un tema que, y digo, porque realmente quisimos buscar la raíz de esto, ¿no? Y yo coincido con el gran tema de prevención es mediante la educación, ¿no? Sí, claro, pero dijera yo, que lleva mucho tiempo. Sí, por eso también es un tema reactivo de qué hacer hoy en día para poder enfatizar un poquito más las cosas, ¿no? Y creo que en las universidades ha servido perfecto este discurso del feminismo, ha servido muy bien, porque tenemos muchos ejemplos y puede quemar algunas universidades, pero en la UAB y en la Libre de Derecho eran dos universidades que había muchísimos casos de acoso y que hoy en día ya no es tan fácil que se sigan estas conductas, ¿no? Entonces, al final del día se está haciendo algo. Y eso yo lo celebro. Pero ¿qué pasa? Que también muchas veces hay ciertos discursos feministas que creo que se llevan al extremo y es donde ya hablamos de linchamientos mediáticos, que creo que eso no debería de ser y enfocada para también no hablar más del contexto local, enfocado también en lo que decía hace ratito. El tema de Rubiales con Jenny Hermoso, con el presidente de la Federación de Fútbol Española, con esta jugadora de la selección española de España, pues el beso que le da sin consentimiento, para poner en contexto a todos los que nos escuchan, denota un discurso global de linchamiento mediático o sea, hay una prueba muy contundente que es la acción, pero no se sabe si hay consentimiento o no. Y ahí es el meollo del asunto. Y realmente también retomando un poquito como iniciábamos el programa con esta ley en España de género, hablaba de eso. El consentimiento es la clave para todo. Pero el consentimiento tendría que ser mayores de edad, porque pues hay quienes mencionan en cuanto a libros de texto, que habla del consentimiento de los niños, pero los niños, por ejemplo, dicen, es que se le da, no sé, una caricia. Y si el niño lo consiente, pues adelante. Pero a esa edad no saben muy bien si es bueno o malo. Y legalmente no son capaces. Ajá. Legalmente no son capaces. Y pues ahí se tendría que poner mayor atención. Pero, o sea, tratar de empezar a educar, claro, tendremos que esperar una generación. Linda quiere los resultados mañana, pero desafortunadamente para saber si realmente el programa, el sistema, la educación, todo funciona, te tienes que esperar a que pase toda la generación, cuando una generación y dices, bueno, a ver, ¿qué resultados tenemos? En 3 días no lo vas a tener. O sea, ahorita nosotros somos consecuencia, bueno, por ejemplo, mi generación, de los adultos del 68. Bueno, de los jóvenes del 68. Somos producto de esa generación. Es correcto. Y las nuevas generaciones, producto de los hijos del 68. Entonces, de la crisis económica. De la crisis económica. Entonces, del periodo de crisis. La formación va siendo distinta, porque de repente, no sé, algunos tienen carencias. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Compartan, muchachos, compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande. Muchachos, nos va a quedar grande en serio. Por favor, muchachos, sí, compartan.